Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un programa de Frente con Ariel Salas, un programa hecho desde el conocimiento y la experiencia de los invitados que transmiten crecimiento personal y emprendimiento a todos ustedes. En este caso, como siempre, tenemos invitados de lujo, invitados internacionales que nos acompañan. Estamos transmitiendo desde Medellín, Colombia. Hay una persona muy especial con una experiencia de vida extraordinaria y bueno, la voy a presentar. Es una persona desde mi país, desde Argentina. Ella, su nombre es Claudia Pirola, de Humboldt, Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Ella es coach ontológico profesional, transformadora de vida con especialización en programación neurolingüística. Es oradora profesional y ahora van a saber de qué temas estamos hablando, lo que hace oratoria. Y es presidenta de TEA, con las colonias. Ahora vamos a ver qué significa TEA, nos va a contar un poquito. Ella es presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Autismo y Personas con Diferentes Capacidades. Claudia, bienvenida al programa, gracias por la invitación, un gusto tenerte con nosotros. No, gracias a vos. La verdad que es un lujo estar en tu programa. Fue una gran alegría la invitación y es tengo una gran expectativa por contar un poco todo lo que vamos a hablar, porque es un tema muy importante y llegar a otros países es un lujo para mí. Va a ser parte de mi experiencia de vida y parte de mi experiencia como presidenta de la asociación y es algo que no soñé nunca llegar a otro país porque es una asociación que nació hace 6 años y estamos dentro de un departamento, de una provincia, de un país. Así que llegar a Colombia es una gran alegría. El programa, Claudia, muchísimas gracias desde ya y bienvenida. El programa de Frente con Ariel Salas, este es el programa que estamos transmitiendo a través de la plataforma de YouTube y de todas sus conexiones a través de la tecnología. Vamos a llegar a muchas personas del mundo, no solamente a Colombia. Esto lo ve gente del continente europeo, lo ve gente de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Y bueno, vamos a llegar y este tema va a dar mucho de qué hablar porque es tan importante como que nos toca tan de cerca también. Quisiera que abordemos el tema. Muchas personas dirán, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Esto es resiliencia desde el autismo. Muchas personas dicen, bueno, vamos a ser resilientes, hay que transformarse, hay que vivir una vida de salir, poder sobresalir de situaciones adversas. Perfecto. Pero esto vamos a un tema tan específico y especial como es el autismo. Entonces, quiero iniciar esta charla con algo que me llama muchísimo la atención porque es un tema de indagar sobre este tema y cuanto más me pregunto, quisiera encontrar en vos alguna respuesta que no he encontrado, por ejemplo, en la web. Y mi pregunta sería, ¿qué determina el tiempo de comprensión para este tema del autismo en una persona? ¿La actitud, la aceptación o el conocimiento? Esto por un lado. ¿Y me podrías explicar qué papel juega cada uno de estos aspectos en el autismo? Bueno, comencemos con la comprensión. Eh, Creo que la comprensión va mucho de la mano con la aceptación, porque aceptar es comprender, y sobre todo en el autismo. Uno empieza a comprender cuando llega al diagnóstico, porque llegar al diagnóstico no es fácil, hay que pasar por varios pasos. Se pueden confundir con otros trastornos. Incluso a mi hijo, desde mi experiencia personal, le llegaron a hacer una audiometría pensando que era hipoacúsico. ¿Por qué? Porque son nenes que no hablan casi, pero que escuchan. Pero al no emitir sonido, al no emitir palabra, y sobre todo cuando son más chiquitos, ¿qué se piensa? Que no escuchan bien,
que pueden llegar a ser hipoacúsicos. Cuando la audiometría dio perfecta, ahí empezamos a recorrer otros caminos. A nosotros nos llevó 8 años descubrir el diagnóstico. Por eso desde nuestra asociación abordamos a la detección temprana. La detección temprana es fundamental. Una para los tratamientos y otra para la comprensión y para la aceptación. ¿Cómo se comprende? Se comprende investigando, se comprende escuchando a los profesionales, no escuchando a los demás, no escuchando a nadie que no sea profesional. No meter tampoco la religión, porque muchas veces se confunde con un castigo divino, digamos. Hay gente para todo y hay gente que... creencias que son limitantes justamente. Y al tener comprensión se pasa a la aceptación, pero para llegar a la aceptación, cuando se da este diagnóstico, y está comprobado y está en la web y nosotros lo hemos dado en las charlas, se pasa por el mismo proceso de duelo de cuando uno pierde a una persona. Cuando uno le fallece un familiar, un amigo, se pasa por las 5 etapas, o 6, no recuerdo ahora, que son las etapas del duelo hasta llegar a la aceptación. Y una vez que uno lo acepta, que puede ser más tarde o más temprano, en mi caso fue bueno. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Qué hay que hacer para que mi hijo salga adelante? A mi esposo le llevó mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el único hijo varón, que es nuestro hijo con autismo. Tenemos 3 mujeres. Y claro, sabía que no lo iba a poder llevar al club a jugar a la pelota, sabía que no iba a poder compartir ciertas cosas como ir a pescar, como andar en kayak que le gusta a él, como enseñarle a, no sé, andar en moto. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene problemas de motricidad y al tener problemas de motricidad no va a poder hacer ciertas cosas como deporte en grupo, una por su motricidad y otra por su mismo autismo porque le molesta estar con la gente. Y de chiquito más le molestaba. Entonces por eso a veces la aceptación se puede hacer rápido, como en mi caso, que fue dentro de mi historia de vida otro momento más de resiliencia. Y ya dije, bueno, lo pasamos, lo aceptamos de una vez y seguimos adelante. ¿Qué trámites hay que hacer? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Qué tratamientos hay que hacer? Mi esposo me acompañaba, pero le costó mucho más. Claudia. Le costó mucho más, sí. Claudia, la aceptación en el diagnóstico temprano. A ver, vamos a formularla bien a la pregunta. ¿El diagnóstico temprano ayuda mucho más a que la aceptación sea también mucho más rápida? ¿Sí? ¿O es un proceso que tiene que tener la persona indiferentemente del diagnóstico? ¿Por qué? Porque a veces nos puede pasar de que si yo puedo tener un diagnóstico mucho más antes, puedo aprender mucho más y el proceso se vuelve mucho más llevadero. ¿Lo puedo ver de esa manera? Según la personalidad que tenga la mamá, el papá, la familia, y según cómo sean, si son más fuertes, más resilientes, seguramente lo aceptarán bien, pero hay mamás que no, que le cuesta mucho más, sobre todo si es el primer hijo, por ejemplo, porque ¿qué piensa la mamá? Hay muchos casos que hay muchas probabilidades que el segundo también tenga autismo. Eso es una alta probabilidad. Entonces, ¿qué piensa? No voy a tener más hijos o mi segundo hijo va a tener Se autismo. llena de miedo, es impresionante. Sí, se pone a pensar de más, porque yo siempre le digo, no piensen de más, miren el ahora, miren cómo pueden ayudar en un futuro cercano a su hijo y lo demás, la vida lo dirá, ¿no? Pero
no es tan así de que se acepta más fácilmente. Sí, el nene o la nena, la criatura tiene una mejor calidad de vida cuando se lo diagnostica más temprano. ¿Por qué? Porque sus terapias empiezan más temprano. Empiezan con la estimulación temprana, empiezan con la fonoaudióloga. Algunos pueden llegar a empezar a hablar. Hay otros que tienen un autismo con grado más severo que, o sea, toda la vida usan pañales o se pasan toda la vida sin hablar. Ahora O toda la vida. me contás más sobre las características. Pero, a ver, nosotros sabemos que la audiencia que nos puede estar mirando acá y que está haciendo relación a personas de su entorno, inclusive muy allegadas, que tengan el trastorno del autismo, eh, ¿qué es esto de que, bueno, las características ya las saben, ¿no? Pero, ¿qué es esto de la actitud en la persona? La actitud que puede tener modifica el tiempo o el grado de aceptación en esta situación. Sí, sí, por supuesto, porque al tener una actitud negativa ante el diagnóstico, quizás lleva a retrasar el tratamiento. ¿Por qué? Porque dicen, no, es chiquito, ya le va a pasar, cuando sea grande va a cambiar. Esa sería la actitud negativa. Y la actitud positiva de aceptación es, bueno, vamos a empezar de a poco el tratamiento y vamos a ver cómo resulta. Y vamos a ver qué podemos hacer y qué está a nuestro alcance, a nuestro alrededor para ayudar a nuestro hijo, a nuestro familiar. Muchas veces hay actitudes negativas de familiares que saben que algo le pasa al nene, no saben qué, y cuando el nene llega al jardín, ¿quién se da cuenta? El colegio. Claro. ¿Y qué pasa con esta actitud negativa que pueden llegar a tener los padres? Y la no aceptación. O lo cambian de colegio, Buscan o culpables. pelean con la maestra, o se enojan y hacen las mismas rabietas que hacen sus hijos, los grandes, Claro. por la negatividad que tienen. Claudia, el conocimiento Por la no sobre el tema, aceptación. claro, el conocimiento sobre el tema, una vez de manera temprana diagnosticado el trastorno, va a ayudar a que sea mucho más fácil no solo la aceptación, sino el manejo de la situación. Cuánto me tengo que, cuánto hay para aprender, cuánto hay para conocer sobre el trastorno, y no solo eso, sino para conocernos a nosotros mismos de cómo podemos manejar ciertas situaciones, que no estamos preparados, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una frase que dice que el conocimiento es poder. Y acá, ¿cuánto vale esa frase? El conocimiento es poder ante ciertas situaciones que se te van a presentar y vos no las ves venir, porque se te presentan de golpe. Y teniendo el conocimiento necesario y yendo con las personas adecuadas, que puede ser una asociación como la nuestra, que puede ser un profesional, que puede ser un set donde hay diferentes profesionales para abordar justamente el tema, Claro. apoyados por las personas adecuadas o por el equipo adecuado. Por supuesto que vamos a tener más conocimiento y ante las situaciones que se nos presenten, vamos a tener más poder de decisión, vamos a saber qué hacer en ciertas situaciones. Te doy un ejemplo ante una crisis. Si yo veo que mi hijo se está dando la cabeza contra la pared y no tengo el conocimiento necesario para saber qué hacer en ese momento y sigo en la negativa, Claro. mi hijo se va a lastimar. ¿Pero por qué? Por mi negativa y por negarme a tener ese conocimiento y a escuchar a la gente que sabe. Claro, totalmente. Mira, Claudia, acá hay algo que genera un impacto totalmente con respecto al tema del autismo. ¿Cómo afecta la emocionalidad en las personas que rodean a una persona con autismo? Ya sea, lo primero y principal, los padres. Segundo, cómo afecta el entorno familiar, ¿sí? Los abuelos, los tíos,
la relación o el vínculo cercano que tenga esta persona. Después nos podemos ir para el lado de los vecinos, del entorno, total. Pero entonces, este vínculo social, ya sea familiar y después nos aperturamos un poquito más, pero ¿cómo afecta la emocionalidad de las personas que nos rodean? Afecta totalmente y te cambia totalmente la vida y la rutina y el entorno familiar cambia totalmente. ¿Por qué? Porque todos estamos alrededor de una personita viendo que no se lastime, viendo que los logros. No te digo que los padres dejamos de lado a los otros hijos, pero sí adecuamos con conocimiento a los hermanos para que también estén atentos a la persona con autismo. Con respecto a la familia, que no es el entorno íntimo, abuelos, primos, tíos, hay distintas situaciones. Nosotros en nuestra asociación tenemos distintas anécdotas. Gente que se ha acercado y gente que se ha alejado, igual que los amigos. Hay muchas familias que han dejado de reunirse con amigos, que han dejado de salir, que se mantienen en cuarentena obligatoria sin pandemia, digamos. Claro, Ya claro. hace años que vienen en cuarentena. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en mi caso? Mi caso, las abuelas de Joaquín son muy mayores en edad. Y es muy difícil explicarle este trastorno. ¿Por qué? Porque como a muchos le debe pasar, es caprichoso, le falta límites, un montón de creencias, volvemos a las creencias, Ah, que no ayudan al entorno familiar. ujú. Ah, Eh, Después viene el colegio. Yo te voy a contar una anécdota, disculpa que te corte. no, no, por favor. Nosotros vivíamos en otra provincia. Cuando llegamos a Humboldt, es un pueblo muy chico, con costumbres diferentes, un pueblo muy cerrado, un pueblo donde corre el chisme más que el agua, digamos. Sí, El famoso dicho, pueblo chico, infierno chiquitito, grande. sí, sí, sí. Cuando llegamos, había dos posibilidades de dos colegios. Uno era doble jornada con un aula de 30 chicos, más de 30 chicos, una escuela del Estado, digamos, eh, te vuelvo a repetir, con doble jornada, donde Joaquín estaba recién diagnosticado y no iba a aguantar tanta presión, tanto ruido, tanto bochinche, digamos, en el aula. Y estaba la otra escuela privada, religiosa, carísima, con pocos chicos en el aula, y bueno, decidimos mandarlo a la privada, religiosa y cara. El bullying que sufrió todos los años en ese colegio fue impresionante. ¿Por qué? Porque hasta sus propias maestras no sabían cómo tratarlo, entonces lo dejaban de lado. ¿Qué pasó? Un poco hablando sobre la aceptación y la resiliencia que tienen que tener enseguida los padres. Yo me levanté a una reunión de padres del primer año que empezó Joaquín y dije, mi hijo tiene autismo. Lo que hubieran tenido que hacer las maestras lo tuve que hacer yo. Tuvieron que tener reuniones con las profesionales de Joaquín para que les expliquen cómo tratarlo, para que les hablen a los chicos, para que les hablen a las madres. Y así todo siguió teniendo bullying todos los años hasta que terminó la primaria. El nene no sabe sumar 10 más 10 y terminó la primaria. O sea, encima no le dieron el conocimiento adecuado, no me dieron el pase para mandarlo, acá se llama a un lugar donde los chicos hacen mitad escuela común y mitad escuela especial. Él hubiera tenido que hacer eso. El pase a la escuela no se lo dio porque acá se habla mucho del qué dirán. Ah, Entonces, a nosotros no nos ayudó mucho el entorno. La familia se modificó, la familia íntima, pero se modificó para bien,
porque sus hermanas lo aman, porque aprendieron a la par de nosotros, tienen todo el conocimiento que tenemos nosotros, están involucradas en la asociación, se modificó para bien, pero el entorno de los tíos, las abuelas, el entorno del colegio no ayudó mucho. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento, por falta de por conocimiento. ignorancia. Sí. Claudia, Entonces, mira acá un sí. punto. ¿Puede pasar o ves a través de tu experiencia de la asociación familias que vienen con un estado de frustración al máximo y llegan al punto de depresiones a través de esta situación? Porque a veces Sí. la frustración de que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué hice de mal? Muchas cosas es, primero, la falta de aceptación, como hablábamos en un principio, la falta de conocimiento de cómo sobrellevar una situación de este tipo, pero además es tener el autoconocimiento de poder sobresalir y de una situación adversa, entre comillas. ¿Por qué? Porque si no la puedo manejar, me derrumbo ante cualquier situación. Esto es una, un, algo que se le ha planteado en su vida, como pudo haber sido cualquier otra cosa, y si yo no estoy preparado ni emocionalmente ni psicológicamente, me pudo haber pasado cualquier tipo, o una enfermedad, un trastorno, una pérdida, algo, y puedo entrar en depresión y puedo entrar en un estado de frustración permanente, por lo cual mi vida se va a un pozo. Entonces, ¿cómo lo ves en esto y cómo se refleja la gente que convive con trastornos autistas? Sí, ha pasado y bastante. Ha pasado de una mamá que teníamos llamadas o mensajes a cada rato de decir, no puedo más, ¿qué hago? Hace 4 horas que está llorando y no para, no puedo más. Y sí, estaba deprimida. ¿Y qué pasa con eso? El chico percibe todo y va para atrás en sus terapias, va para atrás en su trastorno, porque ve a mamá que está deprimida, incluso a veces si son grandes se pueden llegar a sentir culpables, aunque no lo demuestren. ¿Y qué hicimos nosotros con la asociación? El año 2020 que tuvimos que tener a todos nuestros niños con autismo en casa. Nos enfocamos en las madres y nos enfocamos en las emociones que pueden tener las madres. No nos enfocamos tanto en los niños, sino en las madres. Tuvimos reuniones, mi compañera y yo, personalizadas con las mamás, donde le preguntábamos cómo estaban ellas, cuáles eran las emociones de ellas, qué sentían ellas, cómo se sentían, qué es lo que querían hacer, en qué la podíamos ayudar. Incluso un día mi compañera me hizo a mí la pregunta, porque nosotros estábamos muy enfocadas en las mamás, y yo pensé, ¿y a mí quién me lo pregunta? Porque yo también tengo un niño con autismo, un adolescente. Claro, sí. Pero mi aceptación y mi resiliencia fue muy fuerte. Muchas mamás lloran y a través de las lágrimas creo que se saca uno un peso de encima muchas veces. Pero yo no lo hice. Yo creo que a mí me emociona ver el vaso medio lleno. Me emociona ver sus logros. Y muchas mamás no ven eso. Por eso llegan al punto de frustrarse y de la depresión y de preguntarse para qué y de preguntarse por qué. Perdón. Entonces yo a muchas de las mamás le cambio la pregunta y le pregunto, ¿para qué? Total. ¿Para qué? Totalmente. Mira, Claudia, A mí sí. La sociedad está viendo inclusive
el trastorno del autismo, lo ven como ya una enfermedad. Entonces, ¿qué nos pasa cuando vemos algo como determinando por qué me pasó a mí, por qué le tocó esta enfermedad? El autismo representa solo un aspecto de la personalidad y no lo define como persona. Entonces, a veces cuando somos ignorantes en el tema, porque me adhiero, porque uno no puede conocer todo, ni siquiera todos los trastornos, ni siquiera saber de muchas enfermedades, no estoy en ese tema, pero cuando uno es ignorante en el tema, es mejor escuchar, parar y ponerse en una posición tal cual, reconocer su ignorancia y no a veces tener impulsos de querer manejar una situación sin conocerla previamente. Entonces, con este tema de la ignorancia de la mayoría de las personas que no vivimos estas situaciones, ¿por qué a nosotros nos cuesta entender lo diferente como seres humanos, como personas del común, entre comillas? Nos cuesta entender y aceptar lo diferente en la sociedad. Mira, antes de entrar en el tema y me respondas esto, voy a decir, eh, se mide que 4 a 1 es el autismo en los varones que en las mujeres. Y 60 niños en el mundo, de cada 10.000 nace con autismo. ¿Sí? Entonces, cómo nosotros, entre tantas otras cosas, no solo en la ignorancia, sino por cómo nos cuesta entender que hay personas diferentes en este mundo, diferentes, vos y yo somos diferentes, pero aceptar la diferencia del otro nos hace crecer, nos hace aprender, nos hace ser grandes en el sentido de la palabra, nos hace cultivarnos mucho más y superarnos inclusive a través del conocimiento de otros. ¿Cómo ves este tema? Yo creo que es una cuestión generacional. Creo que la generación de mis hijas ya no lo ven así, ya lo ven diferente. Creo que nuestra generación y la generación Generaciones pasadas. anterior a la nuestra, pasadas, sí lo ven así, porque ellos veían una normalidad, tenés que ser normal si sos así y tenés esta característica, la otra y la otra. Claro. Por eso te digo que creo que es una cuestión generacional. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes aceptan una sexualidad diferente, aceptan un montón de cosas que son diferentes y lo ven como una cuestión de la personalidad del otro. No lo ven como algo anormal. Pero acá se contrarresta es porque en la sociedad también vemos que el problema es el bullying. Entonces, lo veo como normal, pero me cuesta a mí aceptarlo como normal en mi vida. O sea, yo veo que existe, hablamos todo, a alguna persona le preguntás, ¿sabes del autismo? Sí, sé que es un trastorno, perfecto. Pero aceptarlo y que sea parte de mi vida, eso es lo que debo aprender o lo debo manifestar de otra manera. Mira, antes de contestarte lo de la sociedad, te digo que el bullying, los chicos no lo saben hacer, no saben lo que es el bullying. El bullying lo aprenden en la casa, escuchando a los mayores, escuchando a los padres, los tíos, los abuelos. Porque si vos juntás a varios niños en un aula, no se van a hacer bullying. Pero si vos los sacás del aula, los llevás a la casa y la mamá le dice, mirá, Juancito es así, tiene un ojo desviado, guarda porque te podés contagiar. Al otro día ya no va a ser lo mismo. Al otro día el chico ya va a ir con esa idea puesta en su cabeza y nadie se la va a sacar. ¿Por qué? Porque lo dijo mamá. Y lo que dice mamá, lo que dice papá, lo que dice el abuelo, es Nuestros la pura referentes, verdad para los niños. nuestros referentes adoptan un sistema de creencia a través de nuestros referentes que influyen de una manera positiva o negativamente sobre el modo conductual de la adolescencia temprana o de la infancia temprana, ¿no? Entonces, ahí es lo que después refleja en la sociedad cómo somos, cómo nos relacionamos, cómo convivimos con la misma sociedad
y de qué manera, ¿no? Y con respecto a la sociedad, creo que hay una, no me sale la palabra, creo que hay una inclusión muy de cartón, muy que enseguida se cae. Una falsa inclusión, ¿Por qué? ¿sí? Una Cuasi, falsa inclusión. claro. O una Es inclusión como mentirosa, si por yo así hago, decirlo. sí, Mm, como si yo hago las paredes de mi casa de cartón, al primer viento se va a derrumbar. total. Creo que eso es lo que le pasa a la sociedad, que hay una falta de empatía y una falsa inclusión. Yo lo viví personalmente con mi niño en el colegio. Sí, ¿Y qué pasa? ¿Por qué no aceptamos lo normal, lo diferente? ¿Por qué? Porque decimos frases como pobrecito, pobre la familia, lo que tiene que aguantar. Y a lo mejor es una familia súper feliz, con un hijo súper amoroso, que tiene sus crisis, pero a ver, cuando hay muchos diagnósticos, hay muchos trastornos. Una familia que tiene un niño con trastorno de Tourette, por sí, ejemplo, también. ¿no? Tiene O, tics y tiene TOC, con, o los dos. y tiene TOC. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Uy, pobrecito lo que tiene que aguantar la familia. No, Hay algo que, ¿por mira, te voy a qué? agregar esto. Te voy a agregar esto, Claudia. Se me vino a la mente, tuve una charla con una persona, una señora mexicana, en su momento, Mari Carmen Cortés, su nombre, y ella me dijo algo, hablamos sobre los inmigrantes. Mirá cómo voy a hacer un paralelismo sobre el tema, y me dijo, somos los inmigrantes en una nación, somos tolerados, mas no aceptados. ¿Lo podemos llevar a este punto? Lo podemos llevar a este punto. Lo podemos llevar. Eh, yo como mamá y teniendo una asociación, dentro de las redes sociales, que yo siempre digo que se pueden usar para bien o para mal, en mi caso me ayudaron mucho para bien, porque empecé a conocer personas y familias maravillosas que trabajan, que están al servicio de los demás padres y que están pendientes de sus hijos y que sufren y que se apoyan entre ellos y que nos apoyamos entre nosotros. Y hay muchos que han pasado por esto. Han preparado un cumpleaños y no ha ido ninguno de los amiguitos. Claro. Lo aceptamos en el colegio, pero no vamos a la casa. Ahí es donde está la frase. O toleramos porque está, porque no lo podemos sacar, porque de alguna manera no lo podemos quitar, porque no tenemos el poder de quitarlo, porque, bueno, nos toca convivir con una persona, ya sea como sea el trastorno, porque también estamos hablando de la no aceptación al color de piel, a muchas cosas que tienen esto del bullying, de la intolerancia, de la no aceptación a la diferencia. Entonces, mirá cómo la sociedad debe dar un vuelco, y esto me gustó lo que dijiste, porque debe partir desde el núcleo familiar. Desde ahí se construye también cómo nosotros nos vamos a relacionar con la sociedad, con el entorno. Y qué tan importante es poder educar a los padres, y no solo educar a los padres, claro, porque uno dice, muy fácil, vamos a educar y vamos a hacer una asociación con padres con hijos autistas, ¿sí? Pero tendríamos que educar más que nada también a los padres que no tienen hijos autistas, porque ahí es donde viene el problema más grande de una sociedad: la falta de aceptación, la intolerancia, la no comprensión, el no ser empático con el otro. Y esto se ve reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, debo ser, para mí, la campaña para los padres, para la aceptación a la propia de la enfermedad, y la campaña para los padres de hijos no autistas, porque ellos son los que más tienen que aceptar e integrar. Y ahí hablamos de inclusión. Entonces,
me parece perfecto como vos decís. Hay una falsa inclusión. Lo tengo que incluir porque toca, porque me toca, porque es un conflicto social el no incluirlo, pero lo tolero y más no lo acepto. Qué tema, ¿no? No lo acepto, e incluso todavía hay gente que cuando el niño va hablando solo o haciendo morisqueta, todavía hay gente que se para en la vereda a mirar, o todavía hay gente que cuando uno de los niños tiene una rabieta en un supermercado, se junta alrededor y empieza, qué maleducado, o conmigo no lo haría, pero no se ponen en el lugar de esa mamá o de ese papá, y que sabe que el niño lo está haciendo por su trastorno, no porque es un maleducado. Creo que tenemos que educar en todos los aspectos, en el aspecto de la empatía, en el aspecto de darle un poco de conocimiento para ver qué tenemos que hacer. Te cuento también que también las instituciones, tenemos que educar también a las instituciones. Nosotros dimos una charla donde invitamos a policías, a enfermeros, a médicos. ¿Por qué? Porque las instituciones tampoco están preparadas para recibir o atender a un niño con autismo. Niño, adolescente, adulto, porque no nos olvidemos que el niño se va a transformar en adolescente y se va a transformar en adulto, y al ser un trastorno es de por vida. Por eso no es una enfermedad, porque la enfermedad se cura, el trastorno no, es de por vida. Volviendo Esa, a lo de la charla, sí, decime. no, ahí quería agregar, ¿sabés cuántas, tenés una estadística de cuántas personas con autismos hay en el país, hay en Argentina? Vos sabés que no, no la tenemos. La voy a tener cuando se terminen de repartir una campaña donde yo también estuve incluida, de una mamá que se le ocurrió hacer las pulseras azules, donde dice, tengo autismo, llama al 911, porque muchos chicos se pierden también. Okay. Entonces, la campaña de las pulseras azules, que son repartidas gratuitamente, gracias al apoyo del gobierno también, y de los gobiernos provinciales y de las diferentes En un instituciones y censo, diferentes... ¿no se censa eso? ¿No se censa? No, no se censa, pero quizás cuando terminemos de repartir todas las pulseras azules en el país, quizás va a haber una, más o menos una estadística de cuántos niños hay. Ah, ok. Ok, Te ok, deseo ok. las instituciones si te interesa más Sí, o sí. menos No, seguir por supuesto, todo lo que me con decís el me hilo. interesa. ¿Qué pasó? Hubo un niño acá en Rafaela, no sé si sentiste nombrar, ya que Sí, sos argentino, sí, sí, la sí, ciudad de Rafael. Rafaela, Ujú. está muy cerca del pueblo donde vivimos. Había un niño que salió a caminar a la noche, salió a dar una vuelta en su casa, un adolescente. ¿Qué pasó? La policía, era invierno, estaba con una capucha, la policía pensó o que estaba drogado o que estaba tomado y lo abordaron. Cuando lo abordaron, agarró una crisis. ¿Por qué? Porque no sabía qué estaba pasando. Y Claro, la policía tampoco supo cómo actuar. Entonces, por eso es importantísimo que los niños tengan las pulseras azules claro, para claro. identificarse. ¿Y qué otra cosa, te cuento una anécdota personal. Mi niño tuvo dos accidentes. Dos veces lo chocaron en la bicicleta. El segundo accidente fue un poquito más grave que el primero. Eh, si en el pueblo no hubieran conocido, esa es una parte buena de vivir en un pueblo chico y que conozcan que él tiene autismo. La gente empezó a amontonarse, como pasa en los accidentes Sí, comúnmente. Y hubo un señor que tiene una panadería que dijo, no se le acerquen porque tiene autismo y le va a hacer mal y se va a asustar más. Hasta que yo llegué, yo después le agradecí, pero ¿qué pasó? La ambulancia, las enfermeras y los médicos tampoco estaban preparados. claro, Entonces tuvo una crisis en la ambulancia, ¿por qué? Porque no saben cómo tratarlo. claro, claro. ¿Qué hubiera tenido que hacer la policía, por ejemplo, en el caso del chico de Rafaela? Hubiera tenido que decir, mirá, ¿cómo te llamas? Nosotros somos policía, no te vamos a lastimar.
cómo hay que tratar a la gente con autismo. Hay que anticiparle y hablarle y decirle todo lo que va a pasar. Claro, claro. Todo Todo lo que va a esto, pasar. Claudia, todo esto lo explicás, orientás, capacitás en la asociación. ¿La asociación tiene Sí. un vínculo solamente nacional o puede ser de manera internacional? Nosotros, gente desde acá, desde Colombia, o gente de cualquier parte del mundo que nos puede estar mirando y que tiene una relación directa o indirecta en su entorno con personas con autismo, puede contactarse en una comunicación directa con vos, conseguir el apoyo, vincularse a la asociación, ser parte de ella de manera activa y bueno, incrementar de manera positiva este trabajo que estás haciendo. Sí, por supuesto que puede contactarse. Perdón. Nosotros tenemos dos grupos en la asociación. Los grupos de los padres que ya tienen el diagnóstico, que ya están con tratamiento, y hay otro grupo que formamos en el 2020, que es de los padres que están haciendo todo el proceso de diagnóstico, pero que no tienen el diagnóstico certero todavía, que son las mamás que más necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque están muy perdidas, porque no saben qué hacer. Nosotros las orientamos, le damos direcciones de médicos, las ayudamos para cuando tengan que sacar su carnet de discapacidad. E incluso hace 2 años la asociación estaba dividida en nodos de distintos lugares. Cada nodo tenía su representante, que era una mamá representante de ese nodo, pero ahora como los pueblos quedaban muy cercas, unimos todo. Pero por supuesto que pueden unirse desde otros países, si quieren formar el nodo de TEA Las Colonias en Colombia, en Venezuela, en cualquier país de Latinoamérica, en España, en cualquier país de Europa, por supuesto que estamos dispuestos a ayudarlos a armar su nodo, a explicarles cómo trabajamos para que ellos trabajen en su país igual, Oh, para que estén contactados con claro, nosotros. claro, claro, totalmente. Ahí, entonces, en la asociación ayudan a las personas a ser resilientes y a poder manejar y convivir con el tema de la enfermedad. Si yo todavía no he logrado comunicarme con la asociación, todavía no soy una persona que ha generado el vínculo, ¿cómo puedo guiarlos a través de tu experiencia y formarlo en el hecho de decirle, hay herramientas, hay técnicas, hay trabajo para ayudar a salir a través de esta adversidad que puede estar viviendo la persona y nosotros podemos transformarnos en personas resilientes a pesar de, ¿no? Entonces, se puede dar algunos tips, puede haber algo que vos identifiques como fundamental en este proceso para ser resilientes, porque tu vida ha sido una experiencia transformadora de llegar a un punto donde situaciones muy duras que has vivido, que me has contado, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo le dirías a una persona? ¿Cómo se hace para salir? ¿Cómo se hace para ser resiliente? Yo siempre le digo a las mamás, y vuelvo a repetir, y lo dije en parte de esta charla, que cambien la pregunta del por qué al para qué, y ahí su panorama va a ser más abierto, y ahí recién van a poder empezar a ser resilientes, van a poder tener la aceptación. Okay. Lo que yo les puedo decir es que no están solos. Ya al no sentirnos solos, también nos sentimos más amados, digamos, y entendidos, y sabemos que no somos nosotros los únicos que estamos pasando por la misma situación. Y sabemos que lo que le pasa a nuestro niño también en algún momento le pasó al niño de otro, y que podemos darle esos tips de lo que está viviendo ahora para que no pase lo mismo que nosotros, que justamente eso es un poco el lema de la asociación. Nuestro lema es familias ayudando familias. O sea, ¿qué
qué importante es el apoyo mutuo, la colaboración, el trabajo de la aceptación primero previa en la persona. Entonces, ustedes, hay un acompañamiento. La persona primero y principal Hay un acompañamiento, debe hay levantar la mano, psicólogas. debe levantar la mano. Yo necesito ayuda, yo tengo esta situación, estoy pasando por esta situación, ¿de qué manera nos podemos ayudar? ¿Qué me pasa? Acá, a veces, primero y principal, debe estar acompañado. A ver, ¿por qué te quiero decir esto? Porque muchas veces los que buscamos ayuda o buscamos una asociación o queremos vincularnos con alguna persona es solamente la que está siendo afectada directamente. Pero se puede contactar en esta asociación la familia directa, el círculo mucho más cercano y también la familia no tan directa como abuelos, tíos, primos, ¿sí? Que Sí. a través del conocimiento y el aprendizaje que se va teniendo sobre este tema puede ayudar a que no solo ser un punto positivo hacia la persona que tiene el trastorno, sino que el vínculo se acerca mucho más en vínculo cercano a los padres, hermanos y demás, ¿no? Muchas veces han venido abuelas o tías o vecinas o maestras diciendo, ¿cómo hago para hacerle entender que tiene que llevarlo al neurólogo? Que algo le está pasando. Yo no lo puedo llevar. Yo tengo que hacerle entender. Y eso va con mucha paciencia. Muchas veces yo le digo, bueno, dame el número de teléfono, me contacto, le digo, mirá, me dijeron que tu nene tiene ciertas características, y como vos decís, los que sabemos de autismo, no vamos a repetir todas las características ahora, y más o menos con la ayuda de la psicóloga de la asociación, también hay maestras jardineras en la asociación, también hay terapistas, hay una psicóloga social, porque muchas veces no tienen obra social, entonces tenemos que ayudarlas a sacar turno en un hospital público. La asociación se ocupa de no solamente de decir el autismo es esto, esto y esto, y tienen que hacer esto y esto y esto. Vamos mucho más, nos metemos mucho más dentro de la familia y nos metemos más en los problemas cotidianos que pueden tener y en los problemas de burocracia y en los problemas de muchas veces matrimonios que se han separado porque no se habla también de lo que genera también en la pareja. Hay muchas cosas, la vida se modifica un 100%, un 100%. Por eso, cuanto seamos resilientes más pronto, mejor vamos a salir adelante y mejor va a salir adelante nuestra familia, nuestro hijo, nuestro entorno, y vamos a poder decir, como digo yo, sí, mi hijo es autista, pero come igual que el tuyo, pero juega igual que el tuyo, escucha música, sale a caminar, hace ejercicio, hace rabieta, es un adolescente como cualquier otro. Claro, claro. Y Claudia, esto vamos a poder decir, sí, esto se veía, se empieza a conocer más sobre el autismo porque antes se lo determinaba o se lo diagnosticaba o se desconocía para dar un diagnóstico más acertado a partir de la década del 80, ¿no? Entonces, a partir de la década del 80 hay un incremento notorio en el tema del autismo en la sociedad, porque hay diagnósticos más acertados y también tienen que ver con el crecimiento de la población. Entonces, se necesitan muchas más fundaciones, se necesitan vincularse mucho más para este trabajo. ¿Qué función debería tener el gobierno o las escuelas, las instituciones en este punto? Si me lo podés resumir de alguna manera. el gobierno necesitaría tener, hacer de los edificios de las escuelas, dentro del edificio, a ver cómo explicarte. Las escuelas no están ediliciamente
adecuadas para un niño con autismo. Ni siquiera, te estoy hablando de Argentina, ¿no? Sí, Ni sí. siquiera para un niño que tiene sillas de ruedas. Entonces, el gobierno debería rever la cuestión edilicia, debería rever que hay mucha gente que no tiene obra social y nosotros pedimos a gritos los centros terapéuticos gratuitos, especialmente para los chicos con autismo, porque como vos decís, se incrementó mucho la población de chicos con autismo. Sí. Y se necesitan los centros gratuitos, porque no todos tienen una obra social o una prepaga para poder cubrir los tratamientos. Claro, claro. Claro, Eso debería total, ser el acá, gobierno. indiferentemente de lo que pueda hacer cada gobierno o no, porque esto va para muchos países, tenemos que contemplar de que el gobierno debe ser un agente activo, más que nada, en este tema de los trastornos, porque llámese autismo, llámese Tourette, llámese otro, que inclusive desconozco cuántos o los muchos que pueda haber, pero sí deberíamos trabajar mucho más en dar un beneficio y en la sociedad más grande de lo que realmente se considera que es. Porque claro, cuando yo veo los números, hay muchas personas, muchos seres humanos con autismo dentro de la sociedad y que están como aislados en el momento. Hay que reconocer también que es algo muy temprano, porque si estamos hablando de la década del 80, estamos en recién pocas décadas de conocimiento de este trastorno y que se ha incrementado dentro de una sociedad, indiferentemente de que se ha incrementado por algún tema genético o que desconozco, o se ha aumentado a través del diagnóstico. Pero sí, lo cierto está que los números dicen y muestran una estadística de cuánta gente tiene autismo. ¿Sí? O sea, 60 niños cada 10.000 es un número considerable. Y ese número considerable está en todas las sociedades, en todos los países. Y hay asociaciones como esta que tienen que estar fundamentadas desde el bien común, porque no es una asociación con fines de lucro, al contrario, es una asociación con la intención de querer ayudar, de aportar, y esa es la idea. Nosotros consideramos, o yo por lo menos considero de este lado, que todo lo que hagamos en pos de ayudar y dar un aporte de valor hacia las personas, bienvenido sea. De verdad, me gustaría que cerraras este mensaje con algo que definiera también el autismo dentro de la familia, como decirle, no sé, sí se puede salir, no está, no hay fin, no hay, esto es el comienzo. Entonces, ¿cómo lo abordarías vos? ¿Cómo dirías un resumen de esto? Yo diría que el autismo es el comienzo de un viaje inesperado, que te llegó como regalo. Te ganaste este viaje y vos andá para el lado que más te guste, pero andá para el lado bueno, para el lado lindo, para los paisajes lindos. No vayas al desierto, andá a la montaña, andá al mar, que vas a disfrutar muchísimo de este viaje. Quizás se te pinche una rueda, quizás te quedes sin gasolina en el medio de la ruta, eh, quizás, no sé, tengas algún imprevisto, pero vas a llegar a un paisaje maravilloso, donde te vas a quedar asombrado, y ese paisaje es tu hijo, tu nieto, tu amigo, tu ahijado, y vas a quedar asombrado día a día de las cosas que vos podés aprender de ellos. No te quedes en el, ay, ¿por qué a mí? Ay, yo, En el pobrecita, en papel mi de víctima. familia. No te quedes en víctima. Es más, al conocer cómo es tu hijo, vos podés explicarle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Sí, es un espectro muy amplio, porque justamente por eso se le llama espectro,
porque dentro del autismo hay varias ramas, pero dentro de la rama que te tocó a vos, vos podés ayudar a otros familiares que están dentro de esa misma rama, y podés ayudarlos, invitarlos a viajar con vos, y regalarles también ese boleto que te regalaron a vos. Claro. Es un viaje maravilloso si lo sabes ver. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero ¿qué viaje no tiene sus pros y sus contras? Quizás te perdieron la valija, pero bueno, tendrás que comprarte ropa nueva y vas a estrenar ropa. Y ese estrenar ropa quizás significa el que veas alguna cualidad extraordinaria que tiene tu hijo. Claro. Que todos los demás chicos neurotípicos no la tienen. Mi hijo hace música, crea música y es maravillosa la música que crea. A mi hijo le gusta el cine y son maravillosos los datos que te dicen, los datos que aprende, los datos que sabe de memoria. Sí, también lloramos con él, también vemos que cuando tiene sus crisis terminamos todo moreteado y la gente que tiene algún familiar con autismo me entenderá, que por ahí te agarra de acá, que por ahí te agarra de acá, o que por ahí él mismo se lastima. Pero empecemos a ver el vaso medio lleno y cambiamos la pregunta, simplemente. Y vivamos este viaje con todos los sentidos, con todos los sentidos. Y nada llega a tu vida para no darte una lección o para no regalarte algo. Toda persona, toda cosa, hasta todas las cosas materiales que llegan a tu vida es por algo. El lugar donde estás, el lugar donde vivís, la gente que tenés alrededor. Yo creo que todo es por algo en la vida. Totalmente. Claudia. Por eso. Ay, perdón, Déjame terminar con te interrumpí. Sí, no, es que sé que los tiempos del programa. Por eso los invito a todos, como vos decías que se necesita, quien quiera en su ciudad, en su pueblo, de algún país, formar un nodo de TEA a las colonias, que sea TEA Colombia, que sea TEA Medellín, que sea TEA España, pero perteneciente a TEA las colonias, están las puertas abiertas. Nosotros le vamos a dar toda la información, le vamos a decir cómo se tienen que manejar, con qué gente se tienen que contactar, qué gente tiene que constituir la asociación, qué profesionales tienen que buscar. Estamos a su disposición y cualquier padre, cualquier madre, cualquier abuelo que necesite ayuda, nosotros siempre tenemos el teléfono con el grupo de emergencia que tiene psicólogos, que tiene una psicóloga social, que tiene una terapista, y estamos para ayudar las 24 horas del día. Excelente, excelente. Gracias por el mensaje. La verdad que es extraordinario una charla, una experiencia de vida. Todo lo que transmitís, todo eso que obviamente mucha gente se siente identificado, y las personas que recién comienzan en este camino, en este viaje, pueden aprender mucho más a través de la comunicación, el diálogo, el contacto con ustedes. Claudia, te agradezco muchísimo tu espacio, tu tiempo, tu predisposición, tus ganas, y espero que nos podamos comunicar pronto. Me imagino que a partir de esto se abrirán otras puertas, abrirán cosas nuevas, y bueno, te deseo lo mejor, fuerzas siempre, y sé que sos una mujer que supera cualquier obstáculo que se puede presentar en la vida. Sos un ejemplo para muchos, admiro tu presencia, admiro tu propósito, y entonces, gracias por todo eso, ¿sí? Será hasta la próxima, entonces, estaremos en contacto, y gracias por este programa. Esto es De Frente con Ariel Salas. No, gracias, y bueno, gracias, a vos. Claudia. Será hasta la próxima, entonces, ¿sí?
Hasta pronto, hasta un nuevo programa de Frente con Ariel Sanz. Muchas gracias. Chao, chao.